Seguimos en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Estamos por WKQ 580 y hoy tenemos unos invitados que nos van a poder ayudar a comprender los asuntos que están pasando en el país con todo esto de la corrupción, las campañas políticas, el más reciente anuncio del señor gobernador que no va a la reelección y ya un anuncio de un nuevo candidato por el Partido Popular. No sabemos cuántos más van a entrar ahí en esa dinámica, si habrá primarias o no. Y hemos decidido conversar con Manuel Torres. Él es el Contralor Electoral y también nos acompaña la licenciada Cristina Córdoba. Ella dirige la División Legal y de Auditoría de la Contraloría Electoral. Y algunas preguntas queremos hacerle. Buenas noches, bienvenidos a Sin Separación de Iglesia y Estado. Buenas noches, pastor. Agradecido de la invitación. No, gracias licenciada, por estar aquí. Hay algunas dudas que posiblemente vamos a tener que ir aclarando con la situación que está pasando más reciente. Aquí la política, como dicen los que saben de esto, cambia minuto a minuto. Así es. Y ha habido un cambio drástico en cómo el Partido Popular se va a enfocar ahora con la decisión del gobernador de no ir a la reelección. Esa es la crónica de una muerte anunciada. Eso no había que ser un politólogo para saber que este es el primer gobernador, lamentablemente, que casi su partido le exige la renuncia. No tienen que entrar en ese tema ustedes porque sé que no es lo que... Pero nosotros le hablamos a un pueblo y la gente pues quiere estar bien informado y es algo que pasó. Los alcaldes y los legisladores y los que le dieron el espacio, pues era un espacio condicionado a que se retirara casi. Eso ya ocurrió en términos verbales. Pregunto yo, ¿tiene que él enviar una carta a la Comisión Estatal de Elecciones o al Contralor Electoral para decir que no va a correr? Bueno, eso lo vemos de dos vertientes. Buenas noches. Lo vemos de dos vertientes. Realmente hasta el 30 de diciembre es la fecha que se cierran las candidaturas. Aunque él ya hizo el anuncio público de que no deseaba aspirar a la reelección como gobernador, pues tiene la opción de aspirar a alguna otra candidatura o de revertir su anuncio. Eso por un lado. Por otro lado, en la oficina existe lo que se llama un proceso de petición de disolución del comité que actualmente él tiene como aspirante a gobernador. Y eso comienza un proceso que entonces entra ya el resto del artículo, particularmente que establece la ley, el 5.004, que dispone lo que hay que hacer cuando un candidato desiste de una candidatura. Esto es algo que le aplica al gobernador, pero le aplica a todos los candidatos o aspirantes a puestos electivos que deciden en un momento dado desistir de su candidatura. Establece varias reglas. Lo primero es que en los primeros 40 días nosotros tenemos que hacer una evaluación de la propiedad que tiene ese comité y en los primeros 40 días tiene que ser devuelta al Estado Libre Asociado y a través de nosotros en la oficina y nosotros entonces enviarla a la Administración de Servicios Generales. Déjeme hacer un paréntesis ahí y si la licenciada tiene que aportar también puede hacerlo. El punto es el siguiente: este es un comité diferente al comité del partido. Sí, diferente. Correcto. Es su comité de campaña. Y entonces ya estaba establecido ese comité de campaña y debe tener propiedades. ¿Eso no puede pasar al partido? No. Son grupos separados. El Partido Popular Democrático, igual que el resto de los cuatro partidos existentes, son una entidad y el comité de campaña es otra entidad. ¿Y se sabe si había una cantidad de dinero o de equipo o eso no es público? Dije 40 días, son 30 días para hacer la devolución de la propiedad. Según los informes que ha radicado... 30 días, disculpe, licencia, que comienza a contar ¿desde cuándo? ¿Desde que mande la carta o desde que lo dijo públicamente? Desde que, como dijo el Contralor, termine el proceso de erradicación de candidaturas, que termina el 30, cuando ya legalmente no podría aspirar a ninguna posición. Ya el 31 de diciembre ya se sabe quiénes van a aspirar y quiénes no van a aspirar. A nuestro modo de ver, ese día es el que comienza esos 30 días para hacer la devolución al Estado Libre Asociado de la propiedad que pueda tener, que pueda haber comprado con fondos del comité de campaña. Pero incluye vehículos, incluye todo lo que pueda. Estamos en la evaluación de esa propiedad
¿Y eso lo audita la oficina nuestra? Sí, la oficina, la división de auditoría hace una auditoría regular de todos los informes, de todos los informes de todos los candidatos y comités. Los comités tienen que informarle a la oficina la propiedad que han comprado no solamente la propiedad, todo lo que han comprado, tienen que hacer informes sobre sus gastos, no solamente sobre sus ingresos. Eso que se dijo que había alrededor de sobre $1,5 millones. Hay exactamente al día de hoy, el comité del gobernador Alejandro García Padilla tiene disponible $1,648,726.95. Sí, lo que se haya recogido después de ese informe. Sí, porque él radicó informe, tiene que radicar un informe hasta el 30 de diciembre, que lo radicaría en enero. Ese sería técnicamente el informe final de su comité en términos de que ese día se cierren las candidaturas. Pero le tengo que explicar que nosotros estamos haciendo una evaluación que requiere la ley de los donantes y del dinero en general que tiene en caja disponible el gobernador. Los donativos que fueran sin identificar en efectivo, esos pasan directamente al Estado. Ok, vamos por parte. Eso es hasta $200, que es el donativo que se puede hacer, todo lo que esté... De $200 hacia abajo, que no se identificó, eso lo tiene que devolver directamente al oficial del Contralor Electoral para pasarlo al Departamento de Hacienda. Hacienda debe estar gloria a Dios, llegó la bendición de algún lado. En el caso de los donativos que fueron identificados, debidamente identificados según la ley, nosotros le vamos a hacer, a enviar una comunicación al comité para informarle a qué donantes le tiene que hacer las devoluciones. ¿Eso no se lo puede donar a instituciones sin fines de lucro? No. El gobernador le voy a donar todo esto. No, la ley no dispone sobre eso. Tiene que devolverlo a los donantes. Y si por los donantes pueden rechazarlo. Y si, bueno, no aceptarlo, perdón. Si el donante no lo acepta, revierte al Estado. Okay. Revierte al Estado. Los donativos, él los tiene que devolver a base de la lista. Pero eso sí, eso que los donantes reciban, sí se lo pueden disponer a otro candidato. Bueno, si el ciudadano recibe el donativo y puede hacer lo que quiera con él, se lo puede donar a otros candidatos o puede... ¿Cuánto tarda ese proceso? Bueno, eso es lo que una de las cosas que yo quería aclarar, porque muchas personas piensan que esto es una cosa de 2 días o 3 días. Nosotros tenemos que darle espacio al comité a que haga el proceso que establece la ley. Nosotros le vamos a enviar una comunicación con los donantes a quien tiene que devolverle los donativos. Tienen que hacer el proceso de devolución de los donativos e informarle a la oficina todo lo relacionado con la devolución. Tienen que certificarle a la oficina que esos donativos fueron en efecto devueltos. Y nosotros revisaremos en un proceso de auditar ese proceso si eso se hizo correcto. Si se hizo correcto, pues se devolvió. Si por alguna razón él no puede identificar a ese donante, porque una persona que se fue de Puerto Rico, una persona que puede haber fallecido, o una persona que, como usted dice, no quiere recibir el donativo devuelto, pues entonces tiene que hacerle una devolución al Estado, hacerle un cheque al Estado Libre Asociado. Y los que tengan deuda con el comité tienen que aprovechar, no lo dejen para después, porque pueden ser que se queden ahí. Como parte del proceso de disolución, tiene que pagar las deudas de campaña. Si el comité tiene alguna deuda sin pagar, no se hace la disolución del comité y no se cierra el comité. Y también se le hace un llamado a los que donaron, pues como ya no va, pues pueden hacer el reclamo para que le devuelvan su dinero. Sí, obviamente son los donativos no gastados en la campaña. Sí, porque la ley establece que él había recaudado hasta el último informe 3.2 millones, pero había gastado 1.5 más o menos millones de dólares y queda entonces que tiene capacidad de recaudo, tiene capacidad, porque y eso si hubiese quedado firme como candidato, tenía el derecho al pareo. Sí, desde el 1 de julio del 2016 se activa el proceso del pareo y los candidatos a gobernador y los partidos unen los recaudos de ambas entidades. En ese momento se pueden unir los recaudos y aportan a ese fondo de pareo, y el Estado, en el caso de los que opten
por el fondo especial, que es hasta, el Estado le parea hasta $5 millones por $1 por cada peso que aporta el candidato. Hay otra forma de hacerlo, que es el fondo que el Estado aporta $1 millón. En ese caso, los partidos o candidatos a gobernador pueden aportar, el Estado le provee $4 por cada dólar que aportan. Por tal razón, entonces, podemos... Este reclamo que hacen algunos candidatos del PNP dirigidos por Quiquito sería académico, porque como quiera usted lo iban a investigar, usted lo iban a hacer. Ellos hacen un reclamo de que se va a hacer con los fondos y ese tipo de cosas, pero básicamente su oficina iba a atender eso. Sí, el representante, amigo José Enrique Meléndez Hijo, radicó una petición, más bien, los medios lo han planteado como una querella, pero más bien una petición a la oficina de que nosotros actuemos sobre ciertos asuntos. En primer lugar, que nos comuniquemos con las entidades bancarias donde están las cuentas del comité del gobernador para pedirle que no se autoricen transacciones, y que nos aseguremos pues que este proceso se haga lo más rápido posible. Eso que lo hagan, después que lo hagan con una ley, pues pueden usar el dinero. Lo que debe estar bien claro para el pueblo de Puerto Rico y para los radioyentes es que el dinero que había recaudado y tiene disponible el comité del gobernador no lo puede pasar, no puede hacer un cheque de $1.600.000 y pico y transferirlo a otro candidato. Fíjate, yo esa parte me pensé que yo dije, pues mira, él va a comenzar con las manos llenas. Sí. No, pero sea el candidato, el exsecretario de Estado David Bernier, como de esta la enmienda, otro. De esta van a enmendar esa ley. Porque fíjate, no, bueno, todo el mundo puede decir no, que se la dieron por un candidato, pero hay que recordar, por ejemplo, que el sistema electoral de Puerto Rico permite el proceso de primaria. Y si se pudiera dar ese tipo de cosas, estaría ese candidato que se retiró, primero que haciendo un donativo en exceso de lo que el donativo que se puede hacer, que es de $2.600 por individuo, estaría él haciéndose portavoz de los donantes que él tuvo, que necesariamente no tienen que simpatizar con el candidato que él simpatiza para hacerle esa transferencia. O sea que bueno, si la ley lo dispone, hay que cumplir con la ley, pero en este momento la ley establece que eso no se puede hacer. A la verdad es que estas cosas que están ocurriendo ponen a uno a pensar en el sentido de todas estas campañas políticas, los dineros que tienen que moverse. Ahora vienen otros candidatos que no se sabe si ahí va a haber primaria o no, más dinero y tristemente. Por otro lado, por lo menos esperamos que Hacienda lo sepa usar bien. Sí. A ver si mandan algunos reintegros más, que la última vez mandaron más que... Sí, se utiliza para el financiamiento de las campañas. Los recaudos que hace la oficina, sea de devoluciones de los candidatos, sea de las multas que imponemos por infracciones a la ley, lo va a recibir, pero se lo tiene que... Se lo transfiere en unos casos al fondo de financiamiento de la operación de la oficina, y en el caso de las multas, bueno, tienen fondo, algo, pues fíjate, tiene una aportación del gobernador para la primaria, para las primarias. Y en el caso de en el caso de las multas que nosotros emitimos, pues pasan al fondo del financiamiento de los candidatos del pareo. Bueno, le agradecemos al señor Manuel Torres, a la licenciada Cristina Córdoba, haber venido a compartir con nosotros esta noche. Vamos a tener que seguir conversando con usted porque usted comenzó su año intenso. Sí, vamos a estar en este proceso hasta el 6 de noviembre. Así será. Siendo que son las elecciones. Bueno, para la transformación que necesita Puerto Rico, la Iglesia tiene la respuesta, y esperamos que el mensaje que estamos llevando le ayude a usted a la importancia de hacer las cosas bien. Cuando hacemos las cosas bien, nuestra moral, nuestra decencia se mantiene siempre limpia y pulcra. Regresamos en breve en Sin Separación de Iglesia.